¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es hoy de podcast, el día más esperado de la semana. Y por fin, bueno, tenemos un tema que ya quería hablar desde hace un rato y bueno, pues aunque no fuera el momento en el que yo quería hablarlo, pues la verdad ya creo yo que vale la pena aún así. Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si ustedes no se suscriben, si todavía no se unen hasta que la neta, les recomiendo que lo hagan, neta, es un gran apoyo cuando lo hacen. Y por supuesto agradezco a los que ya se han suscrito en estos días, neta, me apoyan bastante a este proyecto. Y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me encuentran como LuisFrikiCoven97 y en ella subo contenido que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues esta historia ya la quería hablar y sobre todo quería hablar algo de Marvel porque llevaba tiempo que no ponía a Marvel como 100% a la mesa. Y es que por cómo he estado manejando las cosas en sus películas y series, como que me han alejado no solamente de su contenido audiovisual, sino también inclusive de sus cómics, ¿no? La verdad, sí me he alejado un poquito de esto, como que los personajes ya no me están llamando tanto la atención y como que la verdad ya no me siento muy emocionado o muy motivado a leer algo de Marvel, como que digo, pues sacaron esto, a veces lo leo, a veces no, pero hasta ahí, ¿no? Pero pues bueno, en este caso me acuerdo que estaba caminando y encontré varios cómics y dije, de hecho pensaba comprar un cómic de Aquaman que sigo postergando, pero bueno, pensaba comprar ese cómic, pero vi otro cómic que era de Spider-Man y me acuerdo que vi la portada y dije, esta historia ya la leí hace años. Y dije, pues me acuerdo que era buena. Y sí me quedé pensando. Y pues como tenía el dinero, la agarré, la compré. Y ya después me la puse a leer. Y en efecto, me gustó bastante. Y recordaba por qué amaba a Marvel. Y por qué me encanta Spider-Man. Sobre todo esto último, porque obviamente el Hombre Araña ha sido muy dañado en estos últimos años. En cuestión de sus historias. Digo, sus películas más que nada son puro fanservice. Sus series animadas ya no dan ni una. Y en sus cómics, pues bueno, el personaje está estancado. Y tiene historias bastante malas que la verdad son muy aburridas y que por culpa del público americano que solamente quiere ver a Spider-Man sufrir, pues bueno, simplemente es un personaje que está por los suelos, sigue por los suelos y así estará por lo menos un buen rato, ¿no? Que sí tenemos cosas como Ultimate Spider-Man que cambian las cosas, pero fuera de eso la verdad no hay mucho ya últimamente de dónde agarrar y en este caso al leer esta historia me recordó por qué me gusta Spider-Man, porque se me hace un héroe tan genial y por qué nos podemos identificar con él y sobre todo esto último hablaremos mucho de ello. Pero bueno, ¿qué historia estoy hablando? Pues obviamente ya vieron el título, es Spider-Man Blue, escrito por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale, que bueno, esta gran dupla hizo grandes cosas tanto en Marvel como en DC, y bueno, pues obviamente en DC lo recordaremos como Gatúbela cuando estés en Roma, y Batman, lo que es The Long Halloween y su secuela Dark Victory, y aquí bueno, pues en Marvel también hicieron varias cosas, y por supuesto hablamos de la saga de los colores, que bueno, esta saga obviamente agarraba personajes de Marvel y los juntaba con algún color, que representara algo, ¿no? Por ejemplo, Capitán América White, Daredevil Yellow y lo que era Hulk Grey y por supuesto lo que nos atañe en esta ocasión Spider-Man Blue, que fue de los más exitosos creo yo, fue de los que más ha sonado y es de los más icónicos, justo junto con Daredevil, creo yo que son de los eh, como que más sonados, como que la gente les gusta mucho. No he leído ni el de Capitán América ni el de Hulk, espero leerlos pronto y pues bueno, obviamente hablaré de ellos, pero sí es cierto que la verdad que con esta gran dupla creó grandes historias, más que nada por parte de Tim Sale, creo yo que Tim Sale en verdad era el que tenía como el genio detrás de todo esto, pero aún así Jeff Loeb también tenía lo suyo y la verdad complementándose hacían muy buen trabajo, ¿no? Pero ahora hablaremos de lo que nos trata Spider-Man Blue, no solamente como historia, sino también que hay mucho de fondo en lo que nos quiere decir. Y bueno, pues de qué trata esta historia. Aquí básicamente seguimos a lo que es Spider-Man y vemos que se está columpiando en lo que es Nueva York, que es un 14 de febrero, y está regresando a casa. No todo va bien hasta que en un momento se detiene y llega a dejar una rosa en lo que es el puente de Brooklyn, donde bueno, fue donde murió Gwen Stacy, ¿no? Y de hecho básicamente durante toda la historia vemos esta narración de Peter Parker, que es así una grabadora, que es básicamente como si le estuviera hablando a Gwen, ¿no? Porque de eso trata la historia, es como la nostalgia del primer amor, o sea,
sea, y aquí esto fue lo que me gustó bastante, porque ya, inclusive en la actualidad, por la popularidad que llegó a tener Gwen Stacy por las adaptaciones, sobre todo con lo de Amazing y con el personaje que interpretó Emma Stone y todo, como que se generó mucho, hubo mucho, la gente le llamó la atención el personaje de Gwen, y de ahí como que lo han sobreexplotado bastante, inclusive haciendo que otra vez Peter Parker sienta volver culpa por lo que le pasó a Gwen y eso, y la verdad lo ha hecho algo aburrido, y aquí me gusta cómo lo hacen, o sea, sí toman otra vez como esta parte de Gwen, pero no lo explotan tanto en el sentido de que se siente culpable o algo así, no, sino en simplemente nostalgia, porque de hecho creo que es un tema bastante importante en esta historia, que es la nostalgia, sobre todo del primer amor, y pues la verdad es algo muy entendible, muy comprensible, es algo que de hecho me gustó mucho porque creo yo que todos nos hemos enamorado alguna vez. O sea, alguien nos enamoró, hemos quedado perdidos y por alguna razón, pues ya no volvemos a estar con esa persona. Digo, no necesariamente como obviamente lo que le pasó a Gwen y a Peter, que pues sí fue una desgracia, pero sí es cierto que a lo mejor ya no se llevaban, hubo problemas o X o Y cosa y al final la cosa terminó. Y pues al final de cuentas tuvieron que seguir, pero mientras que tenías que seguir tuviste que pasar por un gran proceso. Y aún así cuando lo superas, muchas veces llegas a tener esos recuerdos de que fueron buenos tiempos y eso, ¿no? Y en este caso, pues creo yo que cualquiera lo ha tenido, alguien a lo mejor dirá, yo tuve una pareja hace años que me sentí muy enamorado y pues me acuerdo de estas cosas, me acuerdo de ello, y obviamente sí hubo momentos malos, pero te acuerdas mucho de los buenos, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la parte de la historia. Ahora, esta historia no es tanto una recapitulación de la relación entre Peter y Gwen, sino de cómo se conocieron, de cómo congeniaron y cómo terminaron siendo pareja, que es obviamente como de las, también tiene que ver mucho con esta nostalgia, porque creo yo que si alguien nos puede dar nostalgia de una expareja de una manera bonita, es la parte cuando se conocieron, porque al final del día es la parte donde no hubo problemas, como que en ese momento no iban las cosas, o sea, iban para algo serio, pero todavía no era algo serio, entonces pues todo era muy bonito, todo era muy color de rosa, que cualquiera, pues, o sea, yo igual te podría decir, o sea, esa persona que a mí, cuando nos conocimos, y lo sigo recordando de que fue muy bonito, porque pasó esto, pasó aquello, nos agarramos de la mano, nos besamos, hablamos, o sea, muchas cosas, ¿no? Obviamente ya después recuerdas también cosas malas que pasaron en la relación, pero sí es cierto de que, bueno, esa nostalgia de cómo se fue formando ese primer amor es algo bastante bonito y es algo que la historia toma bastante, ¿no? Y bueno, pues aquí como dije vemos cómo se va conociendo Peter y Gwen, y por un lado vemos cómo Peter se siente menos, se siente de que no, pues soy el chico nerd, soy esto y aquello, y obviamente se siente muy inferior a Flash Thompson, y aparte, bueno, tiene todos sus deberes como Spider-Man, de que luego Jonah Jameson no le paga, de la tía May, o sea, tiene muchas cosas en mente, pero aquí la verdad me gustó mucho que en verdad, con Peter se esfuerzan mucho en que sea feliz. De hecho, lo que noto mucho en esta historia es de que vemos que no es un momento tan complicado, o sea, de cierta manera se obtiene buenas recompensas al final del día y no tanto que sea miserable todo el tiempo. Por ejemplo, la historia inicia haciendo que esta recapitulación de la historia que hace Peter habla de cuando se enfrentó una vez con el Duende Verde y supo su identidad. Pelearon y obviamente le dio un golpe al Duende Verde que lo dejó noqueado, y ahí es cuando descubre que es Norman Osborn. Obviamente lo salva y hace pasar a todo el mundo de que el Duende Verde murió en ese incendio y de que Norman Osborn lo salvó, ¿no? Y en este caso, pues bueno, de hecho, Norman no recuerda quién era, no recuerda que era el Duende Verde, no recuerda que anda con Spider-Man y eso, y por el momento anda todo normal. O sea, sabemos que después ya no, pero por el momento anda todo normal. Y ahí es cuando, mientras tanto, pues Peter sigue su vida en la universidad, ¿no? Y la verdad, aquí de una vez quiero recalcar mucho la parte del color y el dibujo, creo yo que es de las partes más fuertes del cómic. Para empezar, el dibujo de Tim Sale hace mucha, rememorar mucho lo que es John Romita Sr., que fue obviamente de los primeros dibujantes de Spider-Man, y la verdad se nota bastante bien, me gusta porque de una vibra como de los 60, 70 y lo hace muy bien. O sea, la verdad si sientes que estás leyendo un cómic muy clásico, pero con argumentos, diálogos y todo eso mucho más modernizados, que hacen una lectura mucho mejor. La verdad esa parte me agradó bastante, y obviamente pues sobre todo se luce mucho con Gwen Stacy y con Mary Jane, porque todo el mundo sabe que la verdad quien dibujaba muy bien Romita Senior era las mujeres, cosa que su hijo no hace nada bastante bien. Ojalá hubiera heredado tan siquiera una pizca de su talento, pero bueno, esa es otra historia. El caso es de que pues vemos
Con todo este dibujo vemos este desarrollo y aparte también ayuda mucho el color, que la verdad tiene colores muy vivos, tiene colores muy buenos y solamente algo que me llamó mucho la atención es que la parte azul solamente es en las partes del presente. O sea, uno pensaría que las partes del pasado serían como en azul, como que es el flashback, pero no, lo que está a color, lo que está en estos bonitos colores es de hecho las partes del pasado y las partes del presente tienen que ver con el color azul. Y pues también es un poco de psicología del color básica que tiene que ver con que el azul muchas veces tiene que ver con tristeza, con melancolía, con nostalgia y todos estos sentimientos que obviamente está sintiendo Peter Parker en ese momento. Y hablando de estos sentimientos, la verdad quiero recalcar mucho también algunos diálogos que dice Peter del presente sobre el hubiera, ¿no? Creo yo que mucha gente dice, lo hubiera no existe, y pues sí, no existe porque al final del día fue algo que jamás pasó, pero es algo que obviamente todos llegamos a sentir y pensar, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad que llegué a amar a alguien mucho dos veces, o sea, solamente he amado a alguien dos veces en verdad, y la verdad, ambas de ellas, sí pensaba cosas, por ejemplo, en la primera, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seguido? Si nos hubiéramos casado, si hubiéramos hecho la vida así, ¿qué hubiera pasado si esto, si hubiéramos arreglado este problema, si esto y aquello? O sea, piensas en estas cosas de que a lo mejor hubiera sido mejor, hubiera sido peor, lo mismo con la otra, que en este caso esta otra persona, pues la verdad, no llegamos a algo más, porque fue algo muy rápido, o sea, fue simplemente de que conocí en unos pocos días, pero sentí mucha atracción y mucho apego hacia ella. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido más tiempo? Si hubiéramos podido hablar, si hubiéramos formalizado algo, si hubiéramos esto, o sea, son esas cosas que obviamente no hay que mortificarse, porque al final del día, pues como, pues no pasó ni siquiera, de por sí el pasado, pero ahora cosas que no pasaron ni siquiera menos, ¿no? Entonces, o sea, son cosas, es una imaginación que nos hacemos de que, esto, hubiera sido genial, o que a lo mejor esto hubiera sido malo y eso, pero, también sí es cierto que es inevitable, ¿no? Porque llegas a sentir eso de que, no, es que, porque ves tu vida, ves lo que está pasando, pero piensas, ¿qué pasaría si esta persona siguiera o estuviera conmigo ahorita? ¿Qué pasaría si esto? ¿O qué pasaría si esto que planeábamos hacer, si se hubiera hecho, cómo estaría yo ahorita? ¿Dónde estuviera viviendo? ¿Qué pasaría con mi situación? O sea, pasan muchas cosas y tienes muchos escenarios, tanto buenos como malos, de lo que hubiera pasado, pero sí es cierto de que, bueno, es algo que es bastante curioso, pero que no hay que ponerle mucha atención porque al final del día te estás haciendo daño. Y es algo que hasta eso me gustó mucho cómo lo manejaron en el cómic, porque muchas veces Peter se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieras descubierto mi identidad? ¿Qué hubiera pasado si esto? Pero al final del día Peter Parker sabe que tiene que seguir, que es algo que me gusta bastante porque, como digo, no es una historia de remordimiento o de seguir un duelo, sino simplemente de esos momentos en los que añoras algo, ¿no? En este caso añorar a Gwen Stacy, y también tiene que ver un poco con cómo siguieron las cosas, ¿no? Como en este caso se dio la oportunidad de amar a Mary Jane, que de hecho inclusive Peter lo menciona, tuve que darme la oportunidad de amar a Mary Jane porque no quería seguir adelante sin ti, y es algo bastante interesante porque igual es algo que pasa, o sea, sé que obviamente dependiendo de la situación es difícil y obviamente si perdiste esa pareja por circunstancias fatales, obviamente pues iba a ser muy difícil seguir y buscar otra pareja y enamorarte otra vez y esto, pero hablando en casos, por ejemplo, de obviamente de que no sé, rompiste con tu anterior pareja y la amabas, y obviamente he visto inclusive muchos comentarios diciendo es que no encontraron ninguna como ella, es que ella amaba de no sé qué manera y yo la amaba también mucho a ella o a él o lo que sea, ¿no? De que amabas mucho a esa persona y esa persona también te amaba muchísimo y de que nunca vas a encontrar a alguien como esa persona. O sea, eso es mentira. O sea, inclusive mucha gente eso lo usa como manipulación para decir de que no cortes con cierta persona, porque lo he visto inclusive en gente que dice, o sea, yo he visto, pues ya sabes, ¿no? Luego que te salen estos videos de gente preguntándole a estas disque personas que son coaches de vida y eso, es que mi pareja me ama mucho, pero es que la verdad yo quiero otras cosas y eso, y los manipulan emocionalmente diciendo, no, es que, o sea, nadie te va a amar como te amó y que quién sabe qué, y si la pierdes la perderás, y yo, pues sí, si la pierdes la perderás, pero tienes que aceptarlo, o sea, pero eso no significa que no podrás amar otra vez, que no habrá otra persona quien te ame en un futuro. O sea, muchas veces dejamos por sentado de que solamente estaremos con esa persona, solamente podremos amar a esa persona. Y no digo que no, hay parejas que a lo mejor empezaron desde la secundaria, desde la preparatoria, tenían que 15, 16 años, o sea, eran muy jóvenes y de cierta manera lograron sucumbir enfrentar muchas cosas, no sucumbieron y siguieron y hasta se casaron, tuvieron hijos y así sigue la cosa. O sea, de que se puede, pero muchas veces no es así. Y cuando eso llega a
pasar, no tienes que por qué mortificarte de que no encontrarás a alguien más, ni esto y aquello, porque lo puedes hacer, porque puedes volver a amar y porque encontrarás a alguien que te ame de verdad. No te voy a decir que, o sea, puede ser inclusive no mucho tiempo después de que termines esa relación, o puede ser inclusive mucho tiempo en verdad después, o sea, porque al final del día dependerá de cuando el tiempo tenga que decidirlo, ¿no? Y en ese caso, pues puede ser mucho tiempo, puede ser poco, pero lo encontrarás, o sea, obviamente siempre tenemos este sentimiento porque es parte del duelo, ¿no? Es parte de que perdimos a alguien de esta manera, ¿no? Hablando en el sentido de que aunque no la pierdas de una manera fatal como digo, sí es cierto de que pierdas a esa persona de cierta manera, por eso igual cuando terminas con una pareja sigue siendo un duelo, entonces estás con estas problemáticas de que no, y esto y aquello, sientes enojo, sientes frustración, sientes tristeza y todo esto, sientes negación, pero al final del día lo tienes que aceptar todo eso, tienes que aceptar que eso ya pasó y seguir adelante con tu vida, que fue lo que hizo Peter Parker, o sea, de hecho, ya cuando sucede esta historia, cuando estamos hablando del presente, es cuando Peter Parker ya se había casado con Mary Jane. ¿Se acuerdan cuando Peter Parker estaba casada con Mary Jane? O sea, qué bonitos tiempos, ¿no? O sea, ay, chinga tu madre, yo Quesada, chinga tu madre, o sea, pero este, sí es cierto que era algo bastante bonito, la verdad, o sea, me gustó mucho cómo lo manejaron, que fue más que nada de que no dejaron a Peter todo el tiempo pensando en Gwen o sintiéndose culpable por Gwen, sino en verdad sí lo dejaron seguir, sí lo dejaron a darle la oportunidad de que amar otra vez, y en este caso fue con Mary Jane, que bueno, en parte también tiene que ver con la historia porque inclusive habla de cómo conocía a ambas, ¿no? Por un lado vemos cómo conocía a Gwen en la universidad, que hablaba con Flash Thompson, él se sentía menos, que me gusta mucho cómo empieza esto porque es algo que creo yo que muchos hemos sentido, de que nos enamoramos de alguien así a primera vista cuando todavía no hablamos con esa persona o cuando apenas estamos hablando y vemos que, o sea, vemos que alguien nada más habla con esa persona y dice, no, esa persona es mucho más guapa, mucho más confianzuda, tiene más esto, es mejor que yo y así, y inclusive ves y dices, no, pues yo soy esto, te haces menos y la verdad aquí me gusta mucho cómo vemos esa parte de Peter donde empieza a tener más confianza de sí mismo, ya no solamente cuando es Spider-Man, sino en verdad sí está sintiéndose muy confianzudo, en verdad empieza a cambiar mucho de esa persona tímida, insegura que era en la prepa, a alguien mucho mejor, que es algo que a muchos creo yo nos llega a pasar, de que a veces nos sentimos en un momento de nuestra vida menos y así, y de repente empezamos a sacar mucho más de nosotros, mejoramos como personas y de hecho cambiamos a mucho de lo que éramos. De hecho me pasó a mí, por ejemplo, yo antes era cuando estaba tenía como que 14 o 15, era alguien muy inseguro, era alguien que no hablaba mucho, alguien que casi no hablaba con mujeres, que les casi era como de que no, es que me van a rechazar porque soy feo y la chingada, pero poco a poco empiezas a aprender, empiezas a relacionarte, empiezas a destaparte, empiezas a demostrar quién eres en verdad, e inclusive ahorita, o sea, pues, o sea, puedo hablarte ya fácil con alguien, porque antes no podía, pero ahora sí, y la verdad tuvo que ver mucho, inclusive un amigo me comentó que hace años que no nos veíamos, me comenta y me dice, oye, o sea, yo antes o sea, cuando te conocieras esta y ahorita pues hablas por internet, haces videos y hablas con mucha gente y conoces, o sea, y esto y aquello, o sea, y pues sí, inclusive tú no te lo crees de quién eras antes, pero es normal y es parte de la vida, o sea, de cómo dejaste atrás todas estas cosas y poco a poco cambiaste cosas de ti. O sea, obviamente son procesos que no son fáciles, obviamente son cosas que requieren tiempo y obviamente poco a poco lo vas agarrando, pero sí es cierto que ahí no puedes hacerlo, o sea, al final del día no es que te vas a convertir en alguien súper extrovertido, digo, al final del día podrás ser todavía un poquito todavía introvertido o no tanto, dependiendo de cómo seas como persona, pero sí es cierto que podrás agarrar habilidades que, bueno, no creías que a lo mejor tú podías conseguir, ¿no? Y la verdad, es algo por lo que en parte me gusta mucho esta historia de que ves cómo Spider-Man, puedes identificarte con Spider-Man, de que en verdad lo sientes como un personaje auténtico y como alguien de la vida real, o sea, no tanto en la parte de salvar al mundo y eso, sino de cuando es Peter Parker, de cuando es simplemente una persona normal, común y corriente, de cómo vive su vida. La verdad, en ese aspecto, muy bien por ahí, y en este caso me gustó mucho cómo lo trataron. Aunque bueno, al final del día Peter Parker no dejó de ser totalmente Peter Parker, o sea, sí modificó ciertas cosillas y eso, pero siguió siendo quien era, y de hecho eso fue lo que se enamoró tanto a Gwen como a Mary Jane. O sea, es lo que vemos cuando conoce a ambas. Por un lado, o sea, vemos que por ejemplo cuando empieza a hablar con Gwen y eso, tiene que ver mucho con que Peter quiere una moto porque quiere impresionar chicas y sobre todo a Gwen Stacy y todo esto, ¿no?
Y obviamente va ahorrando con lo que va ganando del diario y eso. Y obviamente pues también ahí la tía May le hace el paro de que no, ten mijito, ten esto. Y el Peter así de no, no tía May, no se preocupe. Y no, la tía May, no, sí, usted ha hecho mucho. Usted cómprese su moto, dale. Va y se compra su moto y ahí es cuando de hecho la ve Gwen Stacy, estaba con Flash. Y Gwen dice, ah, pues vamos a probarla, ¿no? Y se sube con él y ahí es cuando dan un paseo. Ahora, Gwen no se empezó a interesar en Peter por la moto. De hecho, ya desde antes se interesaba en él. Se da a entrever de que por ahí Gwen sí se empezaba a sentir como cierta atracción o cierta... le empezó a llamar la atención Peter. Y nada más lo de la moto fue un pretexto. Lo mismo pasa con Mary Jane, de que cuando el momento en el que la tía May dice, ay, te voy a presentar a alguien. Y el Peter, no, voy a ver a Gwen y eso. Y de repente abre la puerta y es cuando ve a Mary Jane toda hermosa diciendo sacaste el premio tigre y obviamente pues tiene que salir con ella, pero lo que empezó como una obligación en verdad le empezó a agradar mucho a Peter de cómo era. Y de hecho así igual a Mary Jane, aunque Mary Jane sea una persona muy extrovertida, de que sí, vamos a bailar y de platicar y eso, aún así ya le estaba llamando la atención quién era Peter Parker. Porque muchas veces cuando vemos a alguien y vemos es que está muy hermosa o es de que se está es de esta manera esta persona y eso, o sea, pensamos de que no somos compatibles, de que no es que yo soy algo introvertido y es más, esta persona es más extrovertida, o es que yo no soy tan bonito físicamente y esta persona sí lo es, o sea, pensamos muchas de estas cosas, ¿no? Y en verdad no es tanto así. Al final del día sorprende mucho cuántas cosas buenas tiene uno y de que le llama la atención a alguien. Y bueno, eso me recuerda también un poco a esta como enemistad que tienen Mary Jane y Gwen, pero al mismo tiempo amistad que llegan a formar. Me gusta porque, o sea, vemos varias cosas como por ejemplo hay una que se me hizo muy graciosa donde Spider-Man se enfrenta a un tipo que está con el traje del buitre, que eso ya hablaremos después, en un ratito, y pierden, ¿no? En este caso cae en la nieve y de hecho pues se enferma. Y ya como Peter, pues Mary Jane y Gwen como que pelean por su atención y eso, pero me gusta porque hasta eso no lo muestran como muy tóxico o como que se hagan mal en una a la otra. Y al final del día, pues simplemente, o sea, aunque llegan a tener sus roces por lo mismo de que ambas quieren con Peter, tampoco se dejan llevar mucho y salen juntos con los demás y eso, ¿no? Por ahí sale un poquito de que Harry sale tantito con Mary Jane, pero al final, pues Mary Jane no quiere a Harry, quiere a Peter Parker. Y bueno, así siguen las cosas, pero pues ahí también vemos que se enfrenta a varios villanos, ¿no? Y esto porque hay alguien en las sombras que está liberando a varios villanos o dándoles trajes y eso para que acaben con Spider-Man. Ahora, me gusta mucho cómo manejan esto porque sí está como que medio de intriga de que puede ser Norman Osborn porque durante mucho rato sale Peter como que pensando y si es Norman y está checando si está en el hospital y eso, pero pues ya después descubrimos quién es. Y el caso es que vemos varios enfrentamientos con villanos clásicos. Vemos por ahí a Rhino, vemos por ahí al Alacrán, a Doctor Octopus, al Lagarto. Y también me gustó mucho algo que hicieron con el buitre, que hasta eso lo hicieron interesante, que es que aparentemente Adrian Tumbus muere. Y alguien se roba su traje, que es uno de sus compañeros de prisión. Pero después el que está persiguiendo a Spider-Man logra como revivir o reanimar a Edward Toomes. Y ahí es cuando, pues bueno, le da su traje del buitre y se tiene que enfrentar a dos buitres. O sea, es mucha cosa, ¿no? Y obviamente, pues esto le causa problemas porque no puede llegar a compromisos con Gwen. Y pues bueno, está como que muy agobiado por todo esto, ¿no? Por ahí también sale lo que cuando se muda con Harry Osborn, de que, pues bueno, la tía May está como que muy sola y la tía May se muda mejor con su amiga, que es la tía de Mary Jane. Y mientras tanto, pues bueno, Peter se va con Harry. Que aquí también me gusta mucho cómo vemos un poco más de la amistad con Harry. Porque durante ese momento Harry y Peter no eran como tal amigos. O sea, se conocían, pero no eran amigos. Y aquí vemos cómo va creciendo un poco esa amistad. Que como que se van llevando mucho mejor y todo eso. Y también vemos un poco de Flash, que es muy poquito. La mayor parte del tiempo lo vemos como molestando a Peter y eso. Pero me gusta mucho porque vemos cómo empieza a cambiar de que o sea, ya no es la preparatoria, esto es diferente y esto lo lleva a unirse al ejército y bueno, hacer una fiesta como de despedida porque pues se va a entrenar y todo esto, ¿no? Y el caso es de que bueno, aquí llega un punto donde Harry le pide su colonia a Peter porque no encuentra la suya y se la pone. Y ahí es cuando ataca un villano buscando a Spider-Man y descubrimos que el que está detrás de todo esto era Kraven el Cazador. Ahora, esto era porque, pues bueno, liberaba villanos y todo eso para que estudiara a Spider-Man y viera sus movimientos. De ahí que liberara a todos los demás. Y de hecho, la razón por aquí lo que pasa es que cuando llega a buscar a Spider-Man se lleva a Harry Osborn. Esto porque Kraven tenía su olor y, pues bueno, obviamente por la colonia que le prestó Peter y piensa que él es Spider-Man. Entonces, pues obviamente Peter tiene que buscar a Kraven con el pretexto de que va a tomar fotos y esto. Y bueno, pues ahí obviamente se dan su enfrentamiento, por ahí aparece Norman buscando a su hijo, al final logra vencer a Kraven, logra salvar a Harry y pues bueno, al final del día, ¿cómo se llama?
se reencuentran, ¿no? Y está como esa duda de Peter de qué onda con Norman y eso, que pues bueno, sabremos que le causará problemas en un futuro, pero por el momento todo está bien, ¿no? Y ya después de tanto desmadre, regresa ya a su apartamento y todo bien, pero pues acabó la fiesta por el desmadre y se reencuentra con Gwen. Y ahí es cuando pues habla y Peter pues como que se sincera un poco más con Gwen. Y ahí es cuando se besan y obviamente ya por fin empiezan a andar, ¿no? Que esta parte es muy buena porque al final pues lo que tenía que hacer Peter era sincerarse con Gwen de que oye quiero contigo, hay que salir juntos ya como algo más, hay que hacer algo serio y pues se dio porque al final Gwen quería con Peter, o sea, ambos querían pero no daban ninguno el paso y Peter lo dio y pues bueno ya se dio, ¿no? Con todo y las complicaciones, por fin Peter Parker empezó a andar con alguien que se acuerdan cuando pasaba esto, cuando por mucho que le fuera mal como Spider-Man al final lograba tener su buena recompensa y le iba muy bien en algo. Sí, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, así son las cosas ahorita con el personaje. Pero bueno, pues al final del día la historia acaba ya, ahora sí, el 100% con que, bueno, pues regresamos al presente y ahí es cuando pues terminan las grabaciones de Peter, ¿no? Ahí es cuando Mary Jane descubre lo que está haciendo. Y aquí me gusta mucho porque vemos a alguien que no está celosa ni nada. De hecho, Mary Jane es muy comprensiva y al final pues, le entiende, ¿no? Entiende como esa parte y eso. E inclusive me gusta que dice, pues mándale saludos de mi parte, ¿no? O sea, como de esa manera igual de que pues Mary Jane también extraña a Gwen, o sea, y la verdad es algo bastante bonito y pues así termina la historia, que como digo, al final del día es extrañar ese primer amor que uno tuvo y la verdad me gustó mucho cómo lograron esa historia con ayuda tanto del dibujo como de la escritura, lograron traer esto, una historia bastante sencilla pero que se le puede sacar mucho sobre las relaciones y la verdad es de que pues creo yo que cualquiera que haya tenido pareja y en verdad se haya enamorado, creo yo que lo llega a sentir. Entonces, muy bien por ahí y obviamente pues demuestra que es una de las grandes historias de Marvel. Ojalá Marvel se siguiera animando a sacar más historias así, que no es que Marvel no tenga buenos cómics ahorita, pero sí es cierto que no sacan ya tantas historias con ese tipo de perspectivas, de querer explorar mucho más a sus personajes en cierto rumbo y así. Y creo yo que deberían de hacerlo mucho más. Digo, DC lo hace con Black Label, que bueno, a veces le sale bien, a veces le sale mal, pero por lo menos sí lo hace. Y aquí como que no hay tanto así. Digo, en momentos sí han sacado por ahí unas cuantas cosillas más o menos de ese estilo, pero ya no tantas como antes, ¿no? Antes era un poco más común verlas, entonces esperemos que a ver si Marvel se anima a sacarlo otra vez, ¿no? Pero pues bueno, nenes, hasta aquí lo dejamos para el episodio de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho, así como bueno, a mí me gustó grabar este porque la verdad era una historia que me agradó bastante leerla y me gustaba compartirla con ustedes, pero bueno, así que pues bueno, ya para terminar, pues recuerden que si les gustó, compártalo y denle like porque me apoyan bastante. Y pues bueno, cerramos la sesión de la que de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.